Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos, como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Max, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de meternos en este encuentro, en este programa. En este pedazo de historia. En este pedacito de historia, y de eso vamos a estar hablando esta noche con Diego Valenzuela, que es periodista, que es economista, que es historiador, y vamos a tratar de reflexionar sobre nuestro compromiso, nuestro lugar en la historia. No el de los grandes dirigentes, o no solamente el de los grandes dirigentes, sino lo que llamamos habitualmente el ciudadano de a pie. Así que quédate en Radio Rivadavia, que en instantes con Diego Valenzuela nos encontramos entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus. La más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. ProvinciaNet. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, la Iglesia nos presenta en el Evangelio de este domingo a Jesús con sus discípulos, ¿sí?, que les pregunta: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Y ellos empiezan a responderle. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les pregunta Jesús, ¿quién dicen que soy? Y Simón Pedro toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Qué buen evangelio para el programa de hoy, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros, como testigos de la historia, de nuestra historia, también nos interpela el Señor diciendo, bueno, ¿quién sos? ¿No? ¿Y quién decís que soy yo? Son las dos cosas, ¿no? Uno puede decir, bueno, de sí mismo lo que ve, te puede decir de sí mismo lo que hace, y acá lo que está haciendo Jesús, ellos obviamente tenían una relación de cercanía con Él, y decir, bueno, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy para ustedes? Pero la respuesta de Pedro, que trasciende simplemente el mero hecho físico de verlo, es justamente enraizarlo en la historia de Israel, ¿no? Vos no sos simplemente, sos el Mesías, ¿no? El Hijo del Dios vivo, sos aquel que los profetas prometieron, y por lo tanto reconoce en Jesús no solamente lo que ve, sino ese potencial, digamos, de una promesa de la historia que hoy se hizo presente. Sí, el Mesías que durante siglos el pueblo judío había esperado, que esperaba un Salvador, un rey poderoso que viniera a liberar de todos los yugos, de la esclavitud, de las dominaciones políticos, territoriales, históricas de Israel, y Jesús que lo trasciende claramente y que viene a mucho más. Viene a mucho más porque viene a ser salvador de la historia, no solamente de la historia del presente en el que él vivió, sino también de la historia con dimensión de futuro, ¿no? Cuando Jesús muere en la cruz, nos salva de manera antecedente, pero también salva a todos los que en el futuro, presente y futuro, hemos nacido a lo largo de la historia. Entonces creo que esta dimensión que tiene su vida, ¿no? que es dimensión de eternidad, tiene una riqueza que, bueno, solamente estos textos a veces nos ayudan a dimensionar.
Y en esta actualidad que siempre tiene el Evangelio, me parece que Jesús esta noche, este domingo, nos pregunta a cada uno de nosotros, para vos, Padre Guillermo, para vos, Max, para vos, Rosa, Ángela, Juan, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para vos? Ojalá que nuestra respuesta sea muy personal, muy directa, y diciéndole a Jesús, de verdad, para mí sos el Mesías, el Hijo del Dios vivo. A veces como miel profunda y clara, y otras veces con un verde de alas blancas, luceros en medio de las noches, tus ojos me iluminan, me hacen falta. Pedazos de infinito allí en tu cara, que abren mis puertas hacia brisas claras, como un puente sobre mis abismos, posándose en la mía tu mirada, como un puerto para el barco de mi soledad, como el antídoto de mis tormentas, como una canción del cielo en mi silencio. Tus ojos me iluminan, tus ojos me iluminan, tus ojos me iluminan. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra. Un tema, Padre Guillermo, que algunas veces nos hemos acercado, nunca hemos trabajado en profundidad, es tomar conciencia, hacernos cargo y ser responsables del lugar que nos toca en la historia de la humanidad, en la historia de nuestro país, y que nuestra historia personal no es indiferente a lo que sucede con los demás. Para detenernos a pensar esta noche, tenemos el gusto de que nos acompañe en nuestro estudio Diego Valenzuela. Diego es periodista, economista, historiador. Después vamos a charlar, ahora devenido también político y funcionario público. Diego, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. No, es un placer estar compartiendo este rato con ustedes y con los oyentes. Gracias por invitarme. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué haces, Guillermo? Ahí, esto que yo planteaba recién, mi padre nos despertó muchas veces, nos despertaba, te diría, casi frecuentemente, con una frase que alguna vez dije en el programa, que nos decía, éramos 4 hermanos nosotros, vamos a escribir una página de la historia. La verdad que cuando me di cuenta de la enormidad de la frase, mi viejo ya no estaba, con lo cual no le pude preguntar si era, si era una convocación profunda a celebrar el día y a vivirlo intensamente, pero la frase tiene una profundidad y una enormidad tremenda, ¿no? Somos seres históricos, impactamos para bien, para mal, difícil pasar indiferente en la historia. ¿Somos conscientes de esto? Interesante el planteo, y te diría que en general no. En general estamos en la vorágine diaria, en nuestro metro cuadrado, como yo digo algunas veces, que es nuestro trabajo, nuestra familia, y bueno, naturalmente eso nos lleva a vivir una cotidianidad intensamente sin reflexionar quizás sobre estas cuestiones tan importantes que vos decís. Por supuesto, si uno mira la historia larga de la humanidad, somos un tránsito breve, pero esta es la humanidad, está hecha de una sumatoria de tránsitos breves, y cuando además uno tiene una fe de otras concepciones de la vida que van más allá de lo físico y terrenal, digamos, ¿no? Con lo cual, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que omitimos, si reflexionamos o no, si nos preocupamos por ser ciudadanos activos en el sentido de enterarnos, de informarnos, de comprender, no da lo mismo, a eso me refiero, ¿no? Y a veces los estímulos que nos da la sociedad son pocos, o son a veces negativos. Digo, desde el sistema educativo, por ejemplo, que vos lo conocés, Max, muy bien. Yo a veces lo que siento, y doy muchas charlas en escuelas, es que el docente está rehén y cansado de una currícula que se reitera y que reposa habitualmente en los grandes mitos, en los grandes temas y en, ¿cómo decirlo?, en los grandes ejes tradicionales de la historia argentina. Me pasó el otro día que daba una charla en La Matanza, justamente de historia, y yo hablo mucho de Manuel Belgrano, de su historia, de sus valores, de todas las cosas que hizo más allá de la bandera y de lo militar y de la independencia, ¿no?
Y me dicen, bueno, pero ¿cómo hago yo, me decía un docente, para meter todo esto en la escuela si no me lo permite la currícula? Yo tengo que ir tan rápido para dar todo, y lo que vivimos dando es siempre lo mismo. Entonces, Belgrano es solamente la revolución, la independencia y la bandera. Y la bandera es siempre el mismo cuentito, casi de Villiquen. Las barrancas de Rosario, los colores, digamos, el relato tradicional. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Sí, ¿Cómo enriquecemos, sacarle un poco de bronce? Claro, ¿cómo enriquecemos al ciudadano con las otras facetas de gente como Belgrano, que además fue educador, fue periodista, fue un gran pionero de la nueva economía que trajo derechos al Río de la Plata, porque en la época de Belgrano trabajaba solamente el esclavo y la servidumbre, y él trajo la centralidad del trabajo, que el trabajo dignifica y te hace ciudadano. Entonces es una revolución, a mi juicio humildemente, mucho más profunda que la creación de la bandera. Y después, bueno, en los medios, a veces analizamos una cantidad de cosas, hablamos más de boludeces, y en la escuela, en la necesidad de repetir los conceptos que están en la currícula, no nos permitimos y no tenemos la chance de al ciudadano que se está formando decirle, che, presta atención también de esto, de aquello o de lo otro. Y esa historicidad a veces termina opacada por esta vorágine cotidiana, ¿no? Entonces yo a veces me siento como con, por supuesto, con las ganas de hacer este tipo de planteos, pero con las dificultades que a veces lleva, bueno, el funcionamiento institucional que tenemos y cómo vivimos como sociedad, ¿no? Yo a veces trato de confrontar, incluso en los retiros, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, los chicos se ríen mucho de esta cultura que tienen hoy en día cualquiera de nosotros, que es bastante individualista, pensar mucho en mi bienestar, en elegir las cosas para mí. Y esta mentalidad que por ahí me parece que sí es dominante en un prócer, que es pensar más en el bien común que en sí mismo, ¿no? Sí. O sea, personas que tenían un altruismo, que eran capaces de sacrificios a costa de su propia existencia o de su propio bien económico, pensando en el bien de los demás. Y digo, bueno, ustedes se imaginan a San Martín enfrente de la cordillera diciendo, como dicen los chicos, ¿no? Qué paja cruzar la cordillera para libertar a los chilenos. Está buenísima. Y la verdad que, digamos, los chicos se ríen, pero es tal cual, ¿no? Así, o a Belgrano diciendo, cuando le dan el premio de los 40.000 pesos por los triunfos de Salta y Tucumán, diciendo, bueno, me voy a comprar un carruaje nuevo, voy a renovar el placar, ¿no? Voy a hacer cosas para mí con esto, porque me lo gané, porque la verdad son 2 batallas que las inventé yo. No, Belgrano dona esos 40.000 pesos, que eran 80 kilos de oro, mucha guita para la época. Fortuna, para la construcción de 4 escuelas. Que y además estuvieron sin construirse durante todo el siglo XIX. La última la inauguró Filmus en el 2003 y no fue con la plata de Belgrano, porque la plata de la donación de Belgrano alguien se la fumó. Pero lo que digo es que además Belgrano de donar el dinero se compromete para escribir el reglamento para las 4 escuelas. O sea, se sienta en el lugar del pedagogo y dice, estas 4 escuelas tienen que funcionar así. O sea, no es una donación nada más, como dono guita y me saco de encima el problema y la culpa. Me involucro. De profunda fe religiosa, que le paga a su médico en la última consulta con su propio reloj cuando tenía plata. Y esa muerte en la pobreza es la gran metáfora del altruismo que vos decías. Y lo que yo a veces planteo es que Belgrano no es un ser excepcional. Es alguien como nosotros que decidió perseguir sus convicciones y sus ideales y decidió privilegiar lo comunitario a lo personal. Decidió ser rico de otra manera, ¿no? Claro, e invoco a los chicos muchas veces a decir, ustedes, a ver, piensen en un Belgrano joven de la edad de ustedes, de 18 o 20, que es el Belgrano que se forma en España y en el Río de la Plata, y que, bueno, son las semillas del prócer. Y un poco para decir lo que vos planteabas o tu viejo, Max, todos somos protagonistas de la historia, tenemos que vernos como protagonistas de un proceso histórico donde cada cosa que hacemos o cada cosa que no hacemos incide en el devenir de nuestra sociedad en términos históricos. El otro día tuve la dicha, junto a 2 compañeros de colegio del Papa Francisco, ahí en la técnica 27, donde el Papa es egresado como técnico químico, le colocaban una placa a él y una placa al papá de Bergoglio, que fue el primer presidente de la cooperadora de esa escuela. Y me venía a la cabeza un poco esto que vos decías recién, Diego. O sea, Bergoglio, el Papa Francisco se hace en las aulas de esa escuela. Digo, si estudió más, si estudió menos, fue como sumando ladrillitos a la construcción de lo que hoy, 60 o 70 años después, es el Papa Francisco para la humanidad. Y creo que es importante que los docentes tomemos conciencia de eso, ¿no? Digo, que somos de alguna manera arquitectos, demiurgos, constructores de ese niño que es todo potencialidad y que si le permitimos volar podrá ser, digo, en nuestras aulas hoy están los presidentes de mañana, los periodistas, los científicos, los maestros, los deportistas,
Y ahí hay una responsabilidad enorme de darle muchas alas, ¿no? Que la currícula sea como una plataforma de pique y no que sea algo que te encajona, que te encorseta y que no te deja volar. Totalmente. Sí, y que además tenemos una responsabilidad social que es involucrarnos de la manera que podamos, ¿no? Esto no significa que seamos necesariamente cada uno dirigentes de algo, pero sí informarnos, sí, no digo ser lectores ávidos de historia, porque no le quiero imponer nada a nadie. Lo que sí digo es no quedarnos con el mito. Belgrano no es la creación de la bandera, nada más. San Martín no es el cruce de los Andes y Sarmiento no es el aula. San Martín incluso, podrás aseverarlo vos, que sin duda sos más entendido que yo, pero al menos de lo que yo he leído, cruza los Andes, no en ese caballo blanco, no, claro, casi en camilla, ¿no? Sí, además de lo de la camilla, que es cierto, el caballo blanco es un gran síntoma de la confusión que generan los mitos, Guillermo, porque un caballo blanco nunca puede ser el caballo del jefe de un ejército, porque permite militarmente individualizar a la persona más importante. Es más fácil bajarse al general si va en un caballo blanco que lo distinguís de todos los demás. Esto es casi una cosa de sentido común que te explican los que conocen del tema. El caballo blanco es una representación para poner a esa persona en un lugar diferente, creando la imagen de prócer, de nacionalidad, de autoridad. Pero eso es una construcción posterior. Si nosotros la repetimos al cansancio y no investigamos y no divulgamos cómo fueron realmente las cosas, el mito, digamos, se perpetúa y termina confundiendo al ciudadano. En el prócer se da algo parecido a lo que se da con los santos, ¿no? Cuando vos lees Vida de Santos escrita por terceros, la verdad son inalcanzables. ¿Viste? Todo era perfecto, todo era maravilloso. Sí, celebraban misa de chiquito. Sí, tal cual, de chico no miraba a la mamá, viste, qué sé yo, porque había que preservar la castidad. Un disparate como uno que lo ha leído de San Luis Gonzaga, por ejemplo. Claro. Ahora, cuando vos lees algo escrito por las propias personas, no sé, las Confesiones de San Agustín, la verdad que te encontrás con el ser humano que sufre, que es pecador, que justamente lo que celebra es que Dios lo salva, ¿no? Y ahí es totalmente diferente. Y acá me parece que muchas veces la lejanía con ese prócer que no podemos alcanzar a hacer es porque lo vemos tan sobrenatural, tan impecable. Lo pusieron en un lugar lo construyeron de tan mucha lejanía como con la exactamente, ¿no? Como una persona que no estuvo sujeta a todas las tensiones de la vida política de su época, a todas las miserias que tenían ellos y además los rodeaban, ¿no? Entonces, a pesar de eso, también intentaron hacer cosas grandes. Y se nos vuelven inútiles como modelos. O sea, a mí vos me presentás un prócer o un santo que es absolutamente inalcanzable, a mí, que soy de barro, que soy limitado, que todo me cuesta, la realidad es que no me sirve como modelo, pedagógicamente se me vuelve inútil. ¿Cómo explicás, yendo más a lo contemporáneo? Porque yo creo que el mundo tiene, bueno, el fenómeno que uno ve con el Papa Francisco hoy en día, digamos, que llama tanto la atención, algunos gestos que acá eran para nosotros cotidianos y bastante simples, ¿no? O sea, ya estábamos muy acostumbrados, digamos, a esto. Y te pongo como paralelo, hace un mes más o menos atendía a bastantes medios coreanos y después cuando el Papa fue a Corea y leía los contextos de las cosas que explicaban en las notas, entendí un poco más las preguntas que me hacían, porque la verdad que yo decía, bueno, pero siempre empeñar y me preguntaban exactamente todos lo mismo. Y es verdad que viajaba en transporte público, y es verdad que, por ejemplo, contestaba él el teléfono, y me parece una cosa tan obvia, tan normal, digamos, y sí, digamos, a ver, que también ahora lo llamo al arzobispo actual de Buenos Aires y te contesta el teléfono, digamos. Claro. No es tan raro. Me dice, no, en Corea eso es imposible, la gente como de cierta clase superior o de clase dirigente no tiene esas actitudes con... Y remarcaban, por ejemplo, me preguntaban mucho, hacían un paralelo entre Cromañón y lo de el accidente del ferry. Me preguntaban mucho qué había pasado con Cromañón, un momento donde la dirigencia se borra, ¿no? Y bueno, Bergoglio un poco se hace presente en la tragedia y invita a los curas a ir a la morgue y a acompañar y estar manejando por lo menos junto a tantos médicos y bomberos y gente común que estaba asistiendo en ese momento, una tragedia de marca mayor para una ciudad, ¿no? Pero, digamos, en este sentido, ¿no? Cómo a veces, cómo nos cuesta el liderazgo en el mundo hoy en día. El mundo está carente de líderes, ¿no? ¿Y a qué crees que obedece este fenómeno? Porque yo creo que tanto se resalta lo del Papa Francisco porque los otros modelos
de liderazgo. Y, no sé, uno mira incluso los grandes líderes del mundo, Obama, no sé, la Merkel, qué sé yo, y pues, bueno, la gente como que tiene cierto desencanto con todo eso. Sí, sí. A mí cuando fui a Roma, que fui varias veces en el último tiempo y una vez lo vi al Papa, me pasaba con esa curiosidad de periodista de andar preguntándole a la gente común, ¿no? El tachero, el mozo. Y claro, ellos frente a la crisis de la política europea e italiana, porque después de Berlusconi es como que es la nada la política de Italia, o sea, es la nada en el sentido que es todo muy precario y todo muy inestable, ¿no? Vos ves ese mozo que te dice quiero a Francesco en Italia, ¿no? Sin importarle si el Vaticano es un estado, lo ve ahí y dice yo quiero eso, ¿no? ¿Cómo ocupa desde su lugar esto que nosotros vimos aquí, ahora amplificado en un escenario mundial, y muy bien manejado desde el punto de vista de los gestos, porque el Papa habla a través de sus palabras y de sus gestos y actitudes, cómo empieza a ocupar espacios que no ocupa la dirigencia política y aparece esta demanda de mucha gente de liderazgos de ese tipo. Me parece que pasó en su momento con Mandela, o sea, son esos liderazgos excepcionales que empiezan a generar un mundo de referencias para la dirigencia, y por eso uno lo que ve es que es algo inédito a un presidente de Estados Unidos, de algún modo haciéndole un seguidismo a las actitudes del Papa y utilizando al Papa para él ganar consenso político en su país, ¿no? Es muy interesante cómo el presidente del país más poderoso del planeta elogia al Papa para ganar en la encuesta de él en Estados Unidos, ¿no? Una pregunta... Eso habla de los espacios que supo ocupar el Papa con su gesto al ser un líder mundial que entendió una demanda de este tiempo, que tiene que ver con la Iglesia, con Roma, con el clero, con la burocracia vaticana, pero que también tiene que ver con el liderazgo a nivel mundial, ¿no? ¿Cuánto va a generar cambio real? Porque vos lo definís muy bien. La sensación es Obama usándolo para tener un rédito político puertas adentro en su país. ¿Cuánto la gente le va a demandar a los líderes en el mundo? Decir, mira, no me uses esto, viví aquello que estás declamando que es valioso, y sé un líder austero, sé un líder servicial, trabaja por el bien común. Claro, yo creo que ahí lo que un poco el mensaje que está atrás de lo del Papa es el servicio público, ¿no? Y corramos por un momento que es un líder pastoral y que, bueno, tiene que ver con la fe. En este sentido, viéndolo como líder de un Estado que proyecta actitudes y ejemplos, ¿no? Ahí el tema que yo veo es que él está moviendo la vara, es decir, puso la frontera en otro lugar y induce a los demás a acomodarse. Algunos lo hacen de manera oportunista. Yo lo sé además porque tengo alguna relación de amistad con alguna gente que trabaja con él. Y bueno, hay una pequeña decepción con la larga cola de gente esperando una foto a la que le importa solo la foto. Y el Papa lo sabe, pero lo hace igual porque dice, bueno, viene este tipo y quizá se contagia de algo de lo que estamos tratando de proyectar, digamos, ¿no? Y bueno, y van administrando ese interés que también hay en asociarse con su figura. Y me parece que lo está haciendo bien, con un ojo en Argentina, pero también con un ojo en todo el mundo y sabiendo que lo de él es finito. El otro día lo dijo, y también son bárbaras esas actitudes, ¿no? Cuando dijo, hasta planteó que él haría lo mismo si no se siente en condiciones que hizo Benedicto, ya lo anticipó, y dijo, y tengo 2-3 años, bueno, ¿no? Cosas que no son habituales en el mundo de la conducción de una organización tan importante y milenaria como la Iglesia, ¿no? Yo creo que la historia va a valorar mucho el gesto de Benedicto, ¿no? Sí, sin duda total. fue un gesto de ruptura casi inédito y que hay que dar, ¿no? Que es, dar un paso al costado, como decir, bueno, ya está, esto no es eterno, uno se puede ir a su casa siendo papa. Y fue muy fuerte, ¿no? Y sí, no solamente que uno no es eterno, sino que uno puede vivir hasta el momento que Dios lo decida o que los que no tienen fe, una enfermedad te saca de la cancha. Pero lo que están diciendo, lo que hizo Benedicto y lo que está diciendo ahora Francisco es, quizá hay un momento donde vos todavía estás, pero no estás en condiciones de ejercer el rol en tu plenitud. Y ese es un nuevo planteo también interesante, ¿no? Sin duda. Estamos conversando con Diego Valenzuela, economista, periodista, historiador, tratando de tomar conciencia sobre nuestra responsabilidad en escribir una página, un renglón de la historia de la humanidad y de la historia de nuestro país.
Quédate en Radio Rivadavia, que enseguida nos encontramos entre el cielo y la tierra. Un puente tendido para encontrarnos con Dios. La luna sonríe sabiéndose sola, la noche de luto me quiere abrazar. Solo mi caballo, mi escudo y mi espada, las únicas armas para este guardián. Y como quisiera antes de morirme poder ver tu rostro, tu eterna bondad. Caigo al suelo y el frío me estaca, no me quedan fuerzas ya para pelear. Recuerdos difusos, historias de niño, toda mi existencia desfila al azar. Se escapa, mi aliento es de polvo, mi corazón yace como este cantar. Y si madre no puedo cumplir mi palabra, protege a los míos de todo pesar. Que toca mi cara y veo la luz de una nueva mañana. Un manto de amor me devuelve la vida. Soy un esclavo a los pies de María y vuelvo a pararme y levanto mi espada. Sé que me queda una nueva batalla. Muchos esperan que siga adelante. Quiero servirte y nunca defraudarte. Esta es mi misión. Está en mi corazón. Esta es mi misión. Protege a los míos de todo pesar. De todo pesar. De todo pesar. De todo pesar.
Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra, como hacemos todos los domingos a la noche acá en Radio Rivadavia. Nos acompaña Diego Valenzuela tratando de dimensionar desde su rol de historiador. Diego además es, como te decía antes, economista y periodista, tratando de descubrir nuestra responsabilidad en términos históricos. Padre Guillermo, antes de irnos al rotativo, vos planteabas sobre la figura del Papa Benedicto XVI y la trascendencia, el impacto enorme que tiene su último acto oficial, que es dimitir, digamos, renunciar. Sí, porque quizás me parece que todavía no ha sido suficientemente analizado. En primer lugar, porque la renuncia del Papa dejó un espacio grande, casi de un mes, para decidir quién podía ser. Cosa que cuando muere un Papa hay una semana para decidir, con todo el trauma de desarmar agendas, viajar. Él lo anunció en diciembre y en febrero estaba la convocatoria, o sea, dio mucho tiempo para pensar quién podía ser. Y eso, sin duda, que dio pie a muchas conversaciones entre cardenales que promovieron la candidatura del Papa Francisco y no de un italiano como solía ser, que los italianos tenían todo medio cocinado cuando llegaba el resto. Y lo segundo, para mí que creo, no sé, te lo pregunto, ¿no? Pero creo que fue un terremoto en las casas reales europeas. A partir de ahí empezaron a renunciar el rey de España sin mucha voluntad, pero digamos viéndose acorralado por la historia, y la reina de Holanda, y bueno, y dejando lugar a generaciones más jóvenes, ¿no? Sí, es una buena reflexión, yo lo he pensado varias veces. Es como si las casas reales, dentro de la lógica del sistema monárquico, que en muchos casos es protocolar y no ejecutivo, digamos, ¿no? O sea, tiene facultades limitadas, un rey, los que quedan, pero aún así, de algún modo plantea algo parecido a una democratización, en el sentido de, como hizo el Papa, no solamente renunciar Benedicto, sino Francisco decir, no puedo solo, armo un grupo colegiado que me asesora, ¿no? Plantear, inclusive desde los gestos, una austeridad que habla de alguien, como la otra vez fue a comer, esto es premeditado por otra parte, y está bien que así lo sea, cuando va a comer al comedor y él agarra su propia bandeja. Son esos gestos más democráticos de un monarca, a eso me refiero, ¿no? Y claro, esto dispara como un contagio en toda Europa, estos reyes que sienten que sus sociedades están reclamando juventud, otro tipo de gestos, otro tipo de miradas, aunque quizá poner la reina de Holanda no era una persona tan anciana, más allá de que el rey de España sí tiene varios achaques inclusive en la opinión pública. Pero me parece que lo del Papa sí contagió en este sentido y le puso a las monarquías una nueva vara, que es decir, bueno, no podemos llevar esto al extremo, empecinados, como hizo el rey de España, cazando elefantes contra la sociedad de nuestro tiempo. ¿Qué pasa con los liderazgos en la Argentina? O sea, vos venimos hablando de esta historia que se construye en el tiempo presente, ¿no? Y sin duda que uno tiene que reconocerle a Néstor y a Cristina Kirchner un liderazgo, aunque no estén en desacuerdo o de acuerdo, pero sin duda que tienen un liderazgo, lo sigue teniendo, digamos, sigue manejando las noticias y sigue torciendo el rumbo de la historia, casi como de manera permanentemente inédita, donde todo el mundo no sabe qué va a hacer ni cómo va a jugar. Más allá de que lo haga bien o mal, sin duda hay una capacidad de manejo de ser líder, digamos así, de tomar decisiones. Y por otro lado, todo el arco de lo que está enfrente, que algunos son mejores y otros peores, o algunos muchísimos más éticos o correctos o lo que fuera, pero pareciera ser como la impresión, no digo que no abro ningún juicio de valor, es de más desdibujados, ¿no? ¿Cómo se construye un liderazgo? No los veo necesariamente más desdibujados, los veo diferentes. Quizá el tipo de liderazgo que ha ejercido Cristina es un liderazgo que a la sociedad la pone a prueba todo el tiempo, en el sentido de interpelarla al punto de generar conflictos, producir conflictos para interpelar a la sociedad y producir los cambios que ella quería producir. Hay otros liderazgos que son un poco más, por llamarlo así, más dialoguistas, más de moderación. El gobernador Scioli, por ejemplo, es un tipo de líder muy distinto, donde parece que no tuviera nunca un enojo, no tuviera nunca, digamos,
le escapa al conflicto, ¿no? Mauricio Macri es un líder para mí muy claro, muy nítido, y la gente se lo está reconociendo a su manera. No es un líder que transmita desde la oratoria, transmite desde los hechos, desde la gestión y desde sus valores a la hora de votar en el Congreso y a la hora de producir cambios en la gestión que le toca. Entonces me parece que tenemos un menú de liderazgos diferentes. Y la gente, bueno, va de algún modo, dependiendo de lo que ocurre en el país, premiando a unos y después premiando a otros. Me parece que cuando salíamos del 2001 queríamos liderazgos fuertes. Había que reconstruir la autoridad presidencial. Y después dijimos, estos liderazgos son un poco autoritarios. Nos están poniendo en una situación de conflicto social. Pero la economía anda bien. Y ahí viene, de algún modo, el humor social que termina en el voto. Hoy me parece que la demanda va para un lado de un liderazgo más de diálogo y más de resolver los problemas, no de negarlos. Pero déjenme decir una cosa adicional a esto. Yo creo que el liderazgo es, volviendo a lo de la historia, es ser protagonistas de la sociedad que nos toca, no es liderazgo político nada más. Yo lo que trato de hacer en mi vida personal, en la etapa en la que esté, antes era en el periodismo, ahora es en la política, y estoy decidido a ser protagonista en la política de la provincia de Buenos Aires, ser candidato a intendente en mi municipio. O sea, yo quiero ejercer un liderazgo en el buen sentido sano de representar a una parte de la sociedad. Y lo mismo le pido al vecino, no en la política, en todos los ámbitos de la vida, que se involucren en la sociedad de fomento, en el club al que van, en el Club de Leones, en el Rotary, en la iglesia. O sea, ayer justo fui a visitar a un empresario en 3 de febrero, que es mi municipio, que es mormón. Y una persona muy activa en la comunidad de esta iglesia, ¿no? Entonces uno lo que ve ahí es un liderazgo social, un liderazgo barrial, un empresario que hace cosas y que participa en una actividad religiosa. En ese sentido digo que líderes podemos ser todos, en el sentido de que nos tenemos que involucrar en lo público, en lo de todos, de la manera que podamos y que querramos. No podemos cerrarnos en nuestro metro cuadrado. Sí, me parece que a veces, y sin ánimo de generalizar, que siempre es injusto, como mal de época, o como realidad de época, si quiere. Antes hacíamos mención a Belgrano, las 4 escuelas que dona, en vez de comprarse un campito para él, sí, o un campazo. Sí, un campazo de época, sí. El tipo apuesta y era generacional, tenían vocación de construir la Argentina, crearon el sistema político, el educativo, el judicial, el sanitario. Hoy disfrutamos de un montón de grandes obras que ellos encararon y que por supuesto no las disfrutaron. Me viene a la memoria, con el padre Guillermo visitamos un campo de tu familia ahí, 5 cerros, hace varios años, y yo le preguntaba, son 5 cerros en Balcarce, uno tiene una vegetación extraordinaria y los otros 4 son piedra. Y cuando yo le preguntaba al padre... ¿Vos sos de ahí, de Balcarce? No, es un campo de unos primos míos. Y me llamó mucho la atención, contalo padre, pero tiene que ver con esa generosidad de lo que te trasciende, ¿no? Y sí, Horacio Marcó cuando recibe ese campo, horadaban la piedra, o sea, había que hacer un agujero en la piedra, picar la piedra, poner tierra y ahí ir plantando pino por pino. Y es todo un bosque de pinos, un bosque de pino en la medio piedra, de la montaña. Qué maravilla. Que por supuesto nunca llegó a disfrutarlo, habrá visto unos pinitos. Eso digo que siempre el que planta está pensando en las generaciones futuras, ¿no? Es una gran metáfora me parece, ¿no? De esto que hablábamos de ser protagonistas. Y lo dice Bergoglio, hay un libro muy lindo con el rabino Skorska, donde él plantea esto, que quizá nuestra misión es construir arriba de lo que se nos dio, ¿no? A nivel Dios, quiero decir, qué cosas hacemos para mejorar el ambiente que nos dieron y la sociedad en la que estamos. Y vos fijate, esto de construir un bosque en la piedra es una hermosa metáfora y la podemos usar para cualquier cosa de la vida. ¿Qué renglón escribimos, siguiendo lo que vos planteabas antes, ¿no? Sin perder de vista que vivimos en un tiempo histórico. Esto también lo dice Bergoglio. No comparemos épocas como si nada linealmente, porque nuestra época tiene determinadas condiciones contextuales, ¿no? Entonces tratemos de movernos y de impactar positivamente en nuestra sociedad en el tiempo que nos toca. Benedicto XVI patea el tablero, renuncia, sí, cambia un paradigma de algo que era perpetuidad. Generan las monarquías europeas, esto que planteaba el padre Guillermo, sí. Donde todos se ven cuestionados si son a perpetuidad, si tienen que ser o no tienen que ser, y cómo y cuánto tienen que gastar para ser. En paralelo, en nuestras latitudes, en América Latina,
hay como en simultáneo contemporáneamente a la renuncia de Benedicto, en nuestro país Diana Conti hablaba de Cristina Eterna, y muchos países de Latinoamérica asisten a reformas constitucionales para buscar reelecciones indefinidas. Pareciera como que todavía no llegan esos aires nuevos a América Latina, ¿no? Sí, está en discusión y, bueno, en carne viva como contradicción esto de qué es democracia, hasta dónde las limitaciones para la alternancia son positivas o en realidad están ahogando que la voluntad popular se exprese. Yo tengo mi opinión personal que obviamente tiene que ver con que los recambios son positivos para la sociedad y que las perpetuaciones en general traen mañas y vicios y pérdida de energía, naturalmente. Y yo pongo el ejemplo de los municipios, que me toca y lo conozco muy bien. A nivel nacional creo que esto de Cristina Eterna chocó con la realidad del país y con el límite que le puso la gente, ¿no? Y se vio muy, muy bien en la última elección. Pero después lo que tenemos es en provincias como Buenos Aires, cuando ya a nivel nacional y a nivel provincial comprendimos que las limitaciones son positivas, a nivel municipios tenemos reelección indefinida. Y esto yo no lo comprendo. O sea, no comprendo que si es bueno para el nivel provincial o nacional, no lo es para el nivel provincial y permitimos que haya intendentes de 6, 7 u 8 mandatos. El de mi municipio tiene 6. Y no es una cuestión de edad. Que son 24 años. Que son 24 años, ¿no? Y bueno, la verdad eso no lo veo como algo positivo en términos de que la sociedad se renueva y requiere nuevas miradas para seguir progresando. Diego, sos ahora ya más hablando de tu presente. Sí. Vamos a dejarlo a Diego Valenzuela, historiador. Todo sos vos, obviamente, obvio. Pero estás trabajando en el gobierno de la ciudad y también querés ser intendente, que creo para mí es el lugar más lindo donde uno puede hacer gestión, porque es muy directo, muy involucrado con la realidad cotidiana. Basta que nos haga y dé una vuelta por el lugar que le toca administrar para poder solucionar cosas, si quiere y puede, ¿no? ¿Cómo impacta esta gestión, digamos, diferente en la ciudad de Buenos Aires, que digamos, por ahí no hizo tantas declamaciones, pero la gente cuando cruza la General Paz ve que de repente viaja más rápido, que digamos, que toda la ciudad estuvo en obra durante años, que se hicieron cosas, por más que puedas decir si te gustan o te dejan de gustar, pero bueno, se ha generado un cambio en la ciudad que hoy en día es bastante visible, desde la iluminación hasta las bicisendas o montones de cosas. Y por otro lado uno cruza la General Paz y se encuentra con municipios, digamos, de muchísimos en manos del peronismo, con una declamación permanente de estar haciendo cosas por los pobres, pero donde no hay a veces ni cloacas, ni las cosas más elementales. No estoy hablando de ya, digamos, una bicisenda o un metrobús, sino agua corriente o una cloaca. La infraestructura básica que hace a la calidad de vida más esencial. Pavimento, digamos. Bueno, ¿cuánta gente se atiende en los hospitales de la ciudad, ¿no? ¿Cómo impactan esas dos realidades? Mira, yo esto lo conozco bastante porque mi rol en la ciudad es ser como un embajador de la ciudad frente al conurbano. Soy subsecretario de Área Metropolitana de Buenos Aires, que es la ciudad grande, la que trasciende las fronteras, trasciende la General Paz, porque los temas y la vida metropolitana trasciende una frontera jurisdiccional. O sea, uno vive en un lado, trabaja en el otro, estudia en el otro y nos movemos y no pensamos que estamos pasando la aduana, ¿no? Cuando cruzamos la General Paz o el Riachuelo por el puente Alsina. Y a su vez soy de 3 de febrero y tengo un trabajo político ahí y veo estas realidades que vos planteás, ¿no? Quizás no tan agudizadas en 3 de febrero, más en municipios del segundo cordón, pero lo que hay es una diferencia muy grande con la ciudad, un poco por la historia de la ciudad, más allá de los gobiernos actuales, pero también acentuado por los gobiernos actuales. Porque el vecino que te dice, el otro día me comentaba una escribana, mi hijo va al ITBA, a Puerto Madero, logró entrar, logró un buen promedio y fue becado. Pero me cuesta ir hasta Vélez Sarsfield a tomarme el Metrobús y ahí ya agarro Metrobús y línea B del subte y llega perfecto. O sea, falta el pedazo de conurbano. Vecinos que te dicen, quiero pasar el fin de semana en familia en un parque público, me tengo que ir al Parque Centenario. Y no lo tiene eso en su municipio del conurbano, con las diferencias del caso. Entonces sí creo que la ciudad, mal que mal, es una referencia de gestión, de transformaciones, de hacer y no hablar tanto, que en casos como municipios como el mío es un estímulo para mostrarle al vecino de que se puede generar una gestión cercana al ciudadano y que ponga prioridades y administre bien la guita en pos de transformaciones concretas. Y creo que bueno, ese es
Es mi gran esperanza de ser protagonista en el municipio que me vio crecer con cambios concretos para la gente. Y queremos seguir hablando de cambios concretos y de nuestra conciencia histórica esta noche en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. De las más oscuras rutas, nutres tus raíces. Con paciencia en los inviernos, atesoras tu rica savia. Y tu tronco se vuelve mástil, que surge victorioso de la niebla. Y tu tronco se vuelve mástil, que surge victorioso de la niebla. Extiendes ramas seguras, en y dan sosegadas, aves que vuelan huérfanas, orillando el norte. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos Entre el cielo y la tierra con Diego Valenzuela, como te decíamos, economista, periodista, historiador, político, funcionario público, subsecretario del área metropolitana Buenos Aires en el gobierno de la ciudad. Diego, otra vez volviendo al presente y esto que es tan interesante para mí, ¿no? Porque es una tendencia mundial. Dicen que en el 2050 casi el 80% de la gente del planeta va a vivir en grandes megalópolis, en ciudades muy grandes. Y nosotros tenemos, yo digo, bueno, Buenos Aires, pero también, como decías vos, la gente no está cruzando una frontera. Cuando cruza la General Paz, aunque sea, digamos, vecino, vive en otro lado del conurbano, bueno, viene a trabajar a la capital. ¿Hay voluntad de pensar la ciudad de Buenos Aires y el conurbano en los intendentes de cómo soñar una ciudad de futuro que sea, digamos, amena y vivible para todo el mundo? En general lo que mete la cola es la política electoral. ¿Qué nos pasa? Tenemos una metrópolis de 15 millones de habitantes que es básicamente el 40% del país. En contribución al PBI, en empleo, en poblaciones 38. Y lo que sucede es que tenemos 3 niveles de gobierno, ahora 4, porque el municipio tiene un rol cada vez más protagónico, aunque tienen autarquía y no autonomía y están representados por el gobernador. Pero lo que ocurre a veces es que esta necesaria coordinación y cooperación entre todos los gobiernos en pos de resolver los problemas del ciudadano metropolitano, que son comunes, salud, seguridad, educación, trabajo, residuos, son todos temas que van más allá de las fronteras. En general están limitados por las visiones cortoplacistas de lo electoral. Yo creo que el gran desafío que tenemos quienes queremos protagonizar en el AMBA, para ponerlo en esos términos, en la metrópolis, es saber que tenemos que poder separar gestión de lo electoral. O sea, que podemos estar a los codazos o con competencia a nivel electoral, pero después a la hora de gestionar para la gente debemos buscar acuerdos, siguiendo la cultura del encuentro del Papa. O sea, porque la gente votó a un intendente de San Martín, o a un intendente de Avellaneda, o a un jefe de gobierno de la capital, o a un gobernador, para que le resuelvan sus problemas. Y gobiernan la misma ciudad, en diferentes niveles de gobiernos o en diferentes jurisdicciones. Entonces, San Martín no puede estar exenta de la capital, como no lo puede estar Avellaneda de la capital tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, como el presidente quiere seguir, el gobernador quiere ser presidente, el jefe de gobierno también, no digo los nombres, digo el cargo, en general son vidrieras para lo nacional. Y ahora se suman intendentes que también quieren y pueden, porque están en la vidriera nacional también, que es el conurbano. Bueno, esa puja por el poder nacional que no contamine para mal los acuerdos que necesitamos para resolver los temas de la gente. Por ejemplo, estamos trabajando y
casi como primicia les cuento que la presidenta acabó de firmar el decreto que ratifica el convenio para crear una agencia de transportes. La ciudad ya lo había hecho y la provincia también. Y ojalá en breve tengamos por primera vez un organismo democrático interjurisdiccional que planifique el transporte y la movilidad de toda el AMBA, trascendiendo las fronteras, con 3 actores sentados en una mesa, decidiendo qué obras hacer en conjunto, que sean nación, provincia y ciudad. Esas son las maneras de resolverlo. Eso es política de Estado. Colaborativamente y con una política de Estado. Y que tiene un impacto enorme en la vida de la gente. Total. El ejemplo del Metrobús, que le dio 1 hora más por día en su casa o donde quiera a... Sí, yo te diría algo mucho más fácil que existía maravillosamente hace 100 años, que es el tren. Digamos. Los trenes eran espectaculares. Digamos, la gente... hay una red vial de la Ciudad de Buenos Aires y que une toda el área metropolitana, que si se renovaran los ramales y el servicio, como en cualquier ciudad del mundo, es mucho mejor medio de transporte que... Es decir, en las ciudades grandes que uno ha tenido la suerte de conocer, no existe que la gente ande en auto como se anda en Buenos Aires. No existe. Sí. Creo que el 70 o el 80% del espacio público, entendido espacio público como la calle, de una ciudad está dedicado a los autos. O sea, no al esparcimiento, no al verde. En ese sentido está muy bueno lo del centro, que es peatonalizar el centro y sacar los autos y dejarlos en las avenidas. Digo, nos queda poquito tiempo. Si tuviéramos acá la lámpara de Aladino y te diéramos un deseo, ¿cuál sería? Uy, qué lindo planteo. Me parece que el deseo sería, hablando a nivel social y político, terminar esta etapa que nos toca bien, en armonía, sin conflictos, tratando de bajar un cambio y respetando al otro. Yo me rehúso a pensar que el éxito de un proyecto de 2015 en adelante tenga como contracara que le vaya mal al que está, ¿no? Sino construir sobre lo que se hizo, porque cosas se hicieron. Quizá no todo lo que uno hubiera querido o no en el rumbo que uno hubiera querido. Pero hay que saber reconocer lo que se hizo. Y a partir de eso el deseo sería que como sociedad encontremos la manera a partir de 2015 de pegar el salto de calidad, de gestión y de bienestar social que merece nuestro país, ¿no? Me parece que cuando uno lee que países como Perú, Paraguay se han organizado, tienen políticas racionales, Bolivia, que incluyen y que están generando inversión, trabajo, prestigio a nivel mundial, ya ni hablar de Chile y de Uruguay, ahora estamos hablando de Paraguay, de Bolivia y de Perú, ¿no? Uno siente que Argentina, con lo que supo ser, ha perdido oportunidades. Y un poco mi deseo sería que podamos recuperar ese tiempo sin ahondar el conflicto social y sin ahondar en esto que lamentablemente hemos vivido últimamente, que es el rechazo a la opinión del otro. Hemos intentado esta noche tomar conciencia, cada uno desde su lugar, desde su metro cuadrado, como decía Diego Valenzuela hace un rato, que somos escritores, somos protagonistas de la historia y que si no escribís tu renglón, tu página, tu capítulo, el mundo no va a ser igual. Ojalá este programa haya servido para eso. Nos acompañó Toto Berlingeri en la operación técnica, Elías Cisternas y Pedro Fernández en la producción general. Buena semana, vamos a escribir nuestra página de la historia, nos reencontramos el domingo que viene. Gracias. Lo felicitamos a Pedro, nuestro productor que se ha recibido, así que una felicitación después del esfuerzo de haber estudiado tantos años. Y bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. ProvinciaNet. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint.
ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones.